Capítulo 1. La torre. Una alarma, seguido de un fuerte olor a mierda, meado y vómitos, le despertó. No recordaba ni su nombre, tan solo que había tenido un accidente de coche, que tenía la cara llena de vendas y que ahora estaba en esa torre, rodeado de locos viviendo en condiciones infrahumanas. Cuando por fin consiguió que la alarma se callara, podía distinguir el sonido de la carne golpeando repetidas veces la piedra. Era uno de los pacientes estrellando la cabeza contra la fría pared. Habló con algunos de los pacientes. Lo único en lo que coincidían era en que el doctor al mando de aquel sitio se llamaba Morgan. Ese nombre hizo que algunos fragmentos rotos de su mente volvieran. Estaba empezando a recordar. Su nombre es Max, y aunque todavía no entendía qué estaba haciendo allí, no pensaba quedarse. Así que buscó respuestas en el centro de control. Pero lo único que encontró fue una llave antigua de origen azteca, y Max sintió el impulso de utilizarla en lo único bello que había en la torre, la estatua de un ángel. Al hacerlo, la estatua cobró vida y entre lágrimas de sangre le pidió que salvara a los niños. Un portal mágico se abrió y aunque no sabía de qué niños estaba hablando, era posible que aquello fuera una salida y lo cruzó. Capítulo 2. Los inocentes. Había aparecido en la plaza de un pueblo. A su lado estaba la estatua y no se movía. Lo primero que le llamó la atención al mirar a su alrededor fue que todos los niños padecían algún tipo de deformidad y lo no menos inquietante, la ausencia total de adultos. Habló con los niños y le sorprendió el hecho de que a pesar de su aspecto y la desaparición de sus padres, eran felices. Decían estar al cuidado de alguien a quien llamaban mamá, pero al preguntar por ella, se negaban a responder. Lo tenían prohibido y les daba miedo ser castigados y llevados a la granja, donde los cuervos les sacarían los ojos. Verlos divertirse le recordó a Sara, su hermana gemela, que por desgracia murió por culpa de una enfermedad cuando aún eran pequeños. Fue en el interior de uno de los descuidados edificios donde leyó un periódico viejo en el que se mencionaba que tiempo atrás un cometa cayó en aquel pueblo. Max pensó que podría ser una pista de lo que estaba ocurriendo allí, así que fue hasta la granja que tanto aterrorizaba a los niños. Y es que no era para menos, los cuervos enseguida se lanzaron sobre él. Una vez los espantó y continuó su búsqueda, se topó con que el cometa del que hablaba el periódico se había estrellado en el granero. Lo que vio nada más entrar fue a un enorme y asqueroso ser mitad alien, mitad planta. Era mamá. Al parecer, ese ser había sentenciado a la raza humana al ver lo podridos que estamos. Pudo ver cómo un hombre abusó y terminó con la vida de su propia hija y cómo, gracias a sus contactos, quedó libre de culpa. La excusa fue que no habían suficientes pruebas. Es por eso que mamá decidió aplicar justicia, acabando con todos los adultos. A los niños les daría una segunda oportunidad, convirtiéndolos en sus semillas. Max no iba a tolerar tal atrocidad, pero la bestia no le dejaba tan siquiera acercarse, así que optó por algo más inteligente: sobrecargar el viejo generador que estaba pegado a la pared hasta hacerlo explotar, provocando que tanto el cometa como el granero y mamá fueran consumidos por las llamas. Antes de cruzar el nuevo portal que se había abierto, se despidió de los infantes. No sabía el futuro que les aguardaba, pero de momento estaban a salvo. Capítulo 3. El patio y la capilla. Aquello era un patio de manicomio, y aunque los pacientes y los guardias lo habían reconocido, Max a ellos no. Hablando con ellos, estos le explicaron que en la torre de antes encerraban a los locos más peligrosos y que solo él había logrado escapar con vida después de que se produjera una gran explosión. Max no podía dejar de preguntarse por qué lo habían llevado allí. Así que continuó investigando, pero fue el llanto de una paciente lo que le hizo detener su búsqueda. Era una chica preciosa, pero estaba como un cencerro. Cuando Max le preguntó que qué le pasaba, esta le dijo que la voz de su cabeza se había callado. La voz era de su único amigo, un dragón que vivía en la fuente, pero como ahora estaba seca, se había ido. Cuando Max volvió a ponerla en funcionamiento para demostrarle que allí no vivía nadie, se dio cuenta de que no mentía. El reflejo de un dragón podía verse en el agua y a modo de agradecimiento quiso concederle un deseo. Y Max, por supuesto, pidió ver una última vez a Sara.
Capítulo 4. El circo. Max ahora tenía claro que aquello debía ser un sueño. Estaba dentro de la mente de su hermana. Podía ver y oír a través de ella, aunque por algún extraño motivo no conseguía poder hablarle. La pequeña Sara se hallaba en una remota isla inundada, con multitud de cadáveres flotando en el agua. Un hecho que no parecía importarle. Se lo estaba pasando en grande. Había un circo repleto de gente extraña. La mayoría eran unos borrachos tristones, pero de entre todos destacaba Inferno, la mujer que escupía fuego. Nada más verla, a Max le vino el recuerdo de su mujer vestida de novia. Cuanto más hablaba la niña con la escupefuego y el resto de trabajadores del circo, más entendía por qué parecían tan desesperados. Por lo visto, el hombre mitad pulpo que tenían enjaulado en uno de los carromatos escapó el día de la gran inundación y ahora esperaba en el agua poder llevar a cabo su venganza. Muchos fueron los que perdieron la vida al intentar cruzar el mar y llegar a la isla más cercana para pedir ayuda. En ella se podía ver una mansión que tanto a Max como a Sara le resultaba inquietantemente familiar. La niña encontró por casualidad un túnel subterráneo que conectaba las dos islas y una vez dentro de la mansión, Max la reconoció de inmediato. Era la casa de sus padres. Las paredes se retorcían y los recuerdos se posaban ante sus ojos como si fueran espíritus. Max incluso podía verse a sí mismo de niño, llorando en las escaleras. En aquellos entonces Sara murió por una rara enfermedad. Sus padres no volvieron a levantar cabeza y Max conoció siendo muy joven lo que era la culpa. Momentos antes de morir su hermana le había pedido que le trajera su muñeco favorito, pero para cuando Max se lo llevó ya se había ido. Ahora, después de tantos años, Max, siendo un adulto, tenía la oportunidad de pedirle perdón por haberle fallado. Y Sara, moribunda desde la cama, automáticamente le sonrió y le dijo: «¿Cómo no te voy a perdonar si siempre has sido mi héroe? Sal ahí fuera y salva a los niños». Capítulo 5. El laboratorio. Max ahora estaba en la oficina del Dr. Morgan. En la radio se podía escuchar cómo las noticias hablaban de una enfermedad llamada DNA que afectaba a los niños y cómo la supuesta vacuna que se estaba aplicando, el Hope, estaba teniendo un efecto mortal. Cuando Max salió de la sala y se topó por accidente con el laboratorio, quedó completamente en shock al ver el tipo de experimentos que allí se estaban llevando a cabo. Había hombres despellejados y estanterías llenas de botellas de vidrio con fetos en su interior. Pero lo peor de todo era que Max había reconocido el lugar. Max era doctor y trabajaba allí. Antes de que pudiera recordar algo más, el Dr. Morgan lo dejó inconsciente, golpeándole en la cabeza. Capítulo 6. La colmena. Los recuerdos de Max debían estar mezclándose. Se había transformado en Grimwald, su héroe de acción favorito cuando era niño. Un cíclope de 4 brazos con una fuerza descomunal. Su raza estaba en guerra contra los insectoides y había sido enviado a la colmena enemiga para atacar desde el interior. Pero Groma, el líder cíclope, los había traicionado, llevando a cabo experimentos donde combinaba el ADN de ambas razas, dejando por el camino todo tipo de abominaciones, y todo con la intención de prolongar su vida. Max estaba dispuesto a impedirlo y guió a Grimwald hasta conseguir suficientes pruebas y llevarlas al Consejo de Paz. El resultado fue el bombardeo que acabó con Groma, con la colmena y los insectoides. Esta situación hizo que numerosos flashbacks regresaran a la cabeza de Max, donde se le podía ver trabajando en una cura para el DNA. Él siempre pensó que la clave estaba en cómo las antiguas civilizaciones habían sido capaces de combatir todo tipo de epidemias sin la ayuda de la medicina moderna. Pero al ver que sus estudios no llevaban a buen puerto, decidió ayudar con el Hope, la vacuna que estaba desarrollando Morgan. Capítulo 7. La morgue y el cementerio. Después de atravesar otro de los portales, Max se hallaba en una morgue. Más concretamente en un frío y oscuro cajón de esos en los que encierran a los muertos. Cuando por fin consiguió salir, exploró la zona y dedujo por la cantidad de bolsas con cuerpos colgados y numerados en la pared del crematorio que allí era donde se deshacían de las pruebas y experimentos fallidos. Pero fue en la oficina donde Max tuvo otra revelación.
Y es que cuando Max estuvo a punto de encontrar una cura efectiva, Morgan le recortó tanto fondos como personal para su investigación, dejando claro que no le importaba el bienestar de los niños y que lo que quería era seguir ganando reputación y dinero con el Hope. Y eso solo era posible deshaciéndose de la competencia, es decir, de cualquier otra cura. Max trató de tranquilizarse recorriendo el silencioso cementerio que había en el exterior de la instalación, pero al ver cómo Morgan escapaba a través de un portal escondido en una cripta, fue tras él sin dudarlo. Capítulo 8. La aldea perdida. En esta ocasión, el oráculo de una antigua tribu azteca había invocado a Max, pero convertido en un guerrero sagrado con el deber de impedir que el dios Quetzalcóatl acabara con la aldea. El enemigo estaba en la cima de la montaña sagrada y estaba usando su poder para traer la sangre al pueblo, un pueblo que siempre lo había venerado, pero que sin ningún motivo aparente ahora quería destruir. Quetzalcóatl había vestido las pirámides con los cuerpos de los aldeanos que habían tratado de detenerle, y la sangre de los cuerpos empalados bañaba las escaleras que llevaban hasta su trono. El guerrero sagrado aún no era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a él, y fue gracias a la ayuda del chamán y el hijo del jefe de la tribu que pudo hacerse con los tótems y la máscara de la muerte escondidos en las pirámides, obteniendo así el poder suficiente como para desafiar a Quetzalcóatl. Al final Max no tuvo más remedio que sacrificarse para destruirlo. Los dos terminaron cayendo sobre el magma. Capítulo 9. El desafío. Max volvía a estar en la comodidad de su casa, y tanto su mujer como Sara se lanzaron a sus brazos preocupadas. Decían que se había dado un golpe en la cabeza. Max estaba feliz, pero algo no le cuadraba. Cayó en la cuenta de que aquello no podía ser real. Si su hermana y él eran gemelos, ella también debería ser adulta. Fue al ver la urna con sus cenizas cuando reaccionó y la apartó drásticamente. Ante el rechazo, el rostro de Sara se deshizo hasta los huesos y su mujer empezó a contorsionarse de manera errática. Esta ilusión era una estratagema de Morgan tratando de que Max no despertara del sueño. ¿Por qué él querría algo así? Porque, lejos de este mundo de fantasía, en el mundo real, Morgan consideraba a Max un peligro. Había descubierto sus verdaderas intenciones y es por eso que quiso deshacerse de él, cortando los frenos de su coche. El problema era que tras el accidente no murió, quedó en coma y si despertaba se descubriría toda la verdad. Para poneros en situación, algunos testigos de gente que ha estado en coma dicen haber tenido multitud de sueños vividos. Otros testigos dicen que es como estar en una sala completamente a oscuras, donde no te puedes mover, no puedes hablar y no ves absolutamente nada, pero son conscientes y oyen todo lo que pasa en el exterior. El subconsciente de Max estaba tratando de hacerle entender a su mente, a través de sueños y recuerdos, cómo había llegado a la situación en la que se encuentra. Y esos sueños se estaban mezclando con la realidad. En su mente Morgan ahora estaba representado como una masa de una oscuridad nunca antes vista y estaba utilizando todo tipo de juegos sucios. Pero es que además, en el mundo real, Morgan quería rematarlo administrándole un veneno mortal en los medicamentos que le ataban a la vida. Pero nada iba a detener a Max. Podía verse en el mundo real a través del último portal, tumbado en una camilla de hospital, y cómo el veneno circulaba por las vías. Max consiguió deshacerse de sus sucios y negruzcos tentáculos y despertó en el hospital con las vías arrancadas en la mano. Una vez recuperado, volvió a casa junto a su mujer y su bebé. Respecto a Morgan, cuando se supo la verdad acerca del Hope, las autoridades comenzaron a investigarlo y se vio obligado a huir. Max pudo concluir con éxito la cura del DNA. Había salvado a los inocentes, es decir, a su hijo y al resto de niños, y muy probablemente el futuro de la raza humana. Ahora que sabéis que todo lo narrado son los sueños de un hombre en coma, no quiero que penséis que son simples fantasías porque todos esos sueños tienen su significado. Por ejemplo, las vendas de Max pueden ser el miedo y la incertidumbre de no saber cómo ha quedado su cuerpo tras un brutal accidente de coche. Estar rodeado de locos puede representar la sensación de estar en una realidad a la que no perteneces o no encajas.
Pensad que él no es consciente de que está en coma y no sabe dónde está realmente. El capítulo de los inocentes nos quiere dar a entender lo frágiles que son los niños y cómo ante cualquier tipo de catástrofe, como por ejemplo una epidemia o una guerra, siempre son ellos los más afectados. Por otro lado, mamá puede ser el DNA, y es que si esa enfermedad o mamá logra reducir la esperanza de vida de los niños, la raza humana tal y como la conocemos en un futuro podría desaparecer. Soñar con un circo son las ansias de aventura y diversión de Sarah. Además, en este sueño también se revela el trauma de Max por no poder ayudarla y el ímpetu por querer salvar a los niños. Las partes del laboratorio son los recuerdos donde se habla de su trabajo, del DNA, el Hope y el tipo de relación con Morgan. Y, cómo no, la traición. Esta traición también se ve reflejada en los sueños del Cíclope y los aztecas, y no es más que la lucha del bien contra el mal. Estas son simples teorías que tengo y son igual de válidas que las tuyas. Por eso te invito a que las compartas con un comentario. Por supuesto, hay muchísimos más simbolismos que no he podido añadir porque si no el vídeo acabaría durando 1 hora, así que si no lo has jugado, te recomiendo encarecidamente que lo hagas. Así que nada, dale al like si te ha gustado el vídeo o suscríbete y dale a la campanita si quieres más contenido de este tipo. Un abrazo muy grande, nos vemos en un próximo vídeo.